Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es André Felipe Arroyave, estudiante de Ingeniería de Petróleo de la Universidad Santiago Mariño. Voy a explicar algunos conceptos básicos sobre Yacimiento 2. Entonces voy a comenzar con las pruebas de presión, que básicamente son una herramienta estándar para la caracterización del sistema de pozo-yacimiento, ya que los cambios en la producción ocasionan disturbios de presión en el pozo y su área de drenaje. Para continuar, voy a continuar con sus características principales. ¿Cuáles son sus características principales? Evaluar la presencia de daño a la formación, determinar la naturaleza de los fluidos y posibles contactos, identificar los límites y barreras del yacimiento, como las fallas sellantes, límites estratigráficos. Comunicación entre pozos es otra de ellas. El objetivo de estas pruebas es también llamadas las pruebas de producción, que tienen como objetivo evaluar los horizontes prospectivos encontrados en el pozo a medida de que se realiza la perforación. Se realiza en pozos exploratorios o de avanzada. También voy a explicar la prueba de declinación o arrastre de presión, drawdown. Las pruebas es corrida la producción del pozo a una tasa de flujo constante mientras se registra continuamente la presión de fondo del pozo. La información de este objetivo usualmente incluye la permeabilidad del yacimiento, del factor de daño y el volumen de yacimiento. También vamos a hablar sobre las pruebas de restauración de presión. Es una prueba utilizada para determinar la presión estando transitorio. Básicamente la prueba se realiza por un pozo de productor a tasa constante por cierto tiempo. Cerrado el pozo permanente, que presión se restaura, y recordando que la presión en el pozo es una función de tiempo. Las pruebas de multitasas las pruebas de multitasas son realizadas mayormente en pozos nuevos donde es más fácil conseguir tasas de fluidos constantes, como los tipos de pruebas realizadas y otros medios de análisis que requieren una tasa de flujo constante. No obstante, casi imposible mantener una tasa constante por un largo tiempo hasta completar las pruebas de drawdown. Las pruebas de interferencia también existen. Como las pruebas de interferencia pueden ser usadas independientemente del tipo de cambio de presión, indicando el pozo activo, ya sea drawdown, ball up o inyectividad off, fall off. Prueba de inyectabilidad. La prueba de inyectabilidad consiste en lograr medir la presión transitoria durante la inyección de fluidos del pozo. Las pruebas del pozo. En el mismo se determina la respuesta de presión en el pozo. Observación. Se caracteriza porque son pruebas de corta duración y los tiempos de fluido deben ser iguales a los tiempos de cierre. La data necesaria para el análisis de una prueba del fluido también es otro de los conceptos a explicar. Una interpretación confiable de una prueba se logra mediante la combinación de diferentes fluidos y fuentes de información, mediante que es el análisis de una prueba de presión, que se busca determinar volúmenes, propiedades y características de los fluidos producidos, así como la determinación de parámetros de las rocas de yacimiento. El análisis e influencia del efecto de daño. El daño es un factor causado o en alrededor del pozo. Una caída de presión adicional a la que ocurre cuando los yacimientos homogéneos y el pozo penetrado totalmente a la formación es una de las. Cuantificar el flujo no ideal. En relación a IPR de un pozo, el factor de daño consiste en la diferencia entre el abastecimiento de presión ideal al abatimiento de presión real o actual. Caracterización de pruebas estáticas y fluyentes. Prueba estática. La prueba estática de un fluido en un yacimiento de la presión que existe cuando no hay alteraciones mecánicas o de fluido. Por consiguiente, la presión de yacimiento es la presión que existe en condiciones de equilibrio antes o después de que hayan establecido las operaciones de producción.
La prueba fluyente como tal, y para terminar, es la prueba de presión de fondo fluyente, que se realiza en un pozo que se encuentra produciendo, es decir, en pozos cubiertos a la producción. Retomando la cuenta que a veces que es una prueba puntual en la en la cual se determina el gradiente dinámico de presión del pozo. Bueno, eso es todo por hoy. Muchísimas gracias por la atención. Espero les haya servido la información. Gracias a la gente que nos escucha. Feliz día para todos.